Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Bueno, volvemos con el segundo capítulo de la columna Históricas, de la columna número 64 sobre Camille Guevara, la música como semillero. Y decimos que una fe en la revolución instantánea es lo que quieren las autoridades. De ese modo no nos daremos cuenta de que nosotras somos la revolución. Caitlin Hanna era una revolucionaria, es una revolucionaria. Sus palabras, junto a las de sus compañeros de banda y las de sus bandas hermanas, llenaron el inicio de los 90 de sueños de insurrección, el de un ejército de chicos y chicas hermosos copando las calles. Era una imagen emocionante, llena de una energía agresiva. Esto lo dice Caitlin Hanna y lo dicen sobre Caitlin Hanna en un libro que se llama No te debemos nada, que es una compilación de entrevistas escogidas de la revista Punk Planet Magazine, hecha por Daniel Stinker. Bueno, esta es como les decía, es la segunda parte de una historia que cuenta Camille, que es también la historia, el anecdotario de otras y otros que siguen sembrando el camino de música. Es la historia que pasó por acá nomás en el tiempo, pero que pinta un contexto de ebullición en el que los pasos se aceleraron y se vivió, quizás como nunca antes, otras experiencias escénicas, un tiempo en el que los sueños estuvieron más al alcance de la mano, un tiempo mutante, un tiempo otro, un tiempo a nuestro favor. Bueno, Fresa Gil, que es una baterista de acá de Mendoza, tocaba con nosotros en las cumbia guacha. Cuando las cumbia guachas se desarman, con la Silvi y Laura, que aparte es amiga mía de la secundaria, o sea, nos conocemos de siempre. Laura estaba cantando en otra banda que se llamaba Edificios Dorados, al mismo tiempo que existían las cumbia guachas, y al mismo tiempo esa banda también se disolvió, Edificios. Así que medio como que quedamos boyando. La Lau, yo, la Silvia, ese verano nos juntamos un montón y empezamos a hacer canciones. Nos juntábamos en la casa de la Lau, pero nada, como amigos, digamos, a ranchar, a pasarla bien. Y obvio, nos poníamos a tocar. Y las primeras canciones salieron así, juntándonos en la casa de ella, en el parque central, que nos quedaba ahí a la vuelta. Y así salieron las dos primeras canciones con un bajista en ese momento, que era el bajista de Edificios Dorados, el Chiro. Él fue nuestro primer bajista de la Sex y con él hicimos como las 5 primeras canciones de la Sex. Con él. Después el Chiro se fue muy rápido, o sea, estuvo muy al principio cuando éramos todavía muy... ¿Más o menos qué año? Esto es año 2015. Bien, ahí apenas... Sí, apenas se disolvieron los cumbia guachas, fue así. Como que yo seguía con la manija de tocar, así que medio como que no paramos, ¿viste? Como que de toque armamos la Sex, que era una banda mucho más chiquita, que éramos 4. Eso también a mí ordenó bastante, digamos, las ideas. Eso creo que favoreció mucho, y más con las experiencias que teníamos de tocar antes, como que creo que decantó mucho ahí, ¿viste? Estábamos como un poco más ordenadas. Y bueno, las ganas de tocar punk, o sea, empezó siendo así, medio punk, medio canciones. Y cuando se fue el Chiro, entró la Lina. Y ahí cuando entró la Lina, bueno, ahí estábamos también, la manija total. Armamos muchos de los temas de primera temporada, que es nuestro primer álbum ahí. De hecho, el primer tema que hicimos fue Gata Tricolor, Vómito, Maquillaje. Esas 3 canciones eran las que habíamos empezado a ensayar al principio, apenas nos empezamos a juntar. Y bueno, cuando entró Lina, se armó una cosa muy zarpada musicalmente. La conexión que ya traía tocando con la Silvi en la batería, que es muy buena batera, con la Lina, que es, bueno, tremenda bajista, que la Lina sí viene como más de la música académica y tal. Bueno, yo en la guitarra, y la Lau, que bueno, su voz y sus melodías, digamos, son como que se armó una conexión musical muy zarpada. Y nos volvió a pasar lo mismo, como que conectábamos mucho, nos juntamos muy seguido, ensayábamos, no sé, a veces 3 veces por semana, y salían canciones así como muy fácil. Nos enroscábamos mucho haciendo arreglos. Así que bueno, como que cuando empezamos a tocar en vivo estábamos muy bien, digamos, como entre nosotros. Nos gustaba mucho lo que hacíamos y bueno,
Así empezamos a tocar en vivo por acá por Mendoza, con bandas también de la escena del rock. Así se largó la cosa hasta que pudimos grabar. Esto que decís, bueno, por la escena mendocina, ¿con qué bandas? ¿O Ujú. era todo muy autogestivo o habían bares que daban lugar? No, tocábamos mucho en casa, tocábamos mucho en casas, no, bares, no vimos bares hasta por un tiempo. Tocábamos mucho en patios de casas, con bandas de amigues, como esa onda. Al menos hasta que pudimos grabar el primer disco. ¿Y el primer disco dónde lo graban? En el Fader, en el estudio Ujú. Fader, sí. Siempre grabamos igual con las Sex, como todos juntos en el estudio, instrumentos todos al mismo tiempo, muy bien ensayado, muy bien afilado. Llegábamos ahí con metrónomo, con todo como bien apretadito. Y después de grabar todos los instrumentos juntos, metíamos las voces. Esa fue la dinámica para grabar que usamos para los 2 discos que tenemos. Más algunos simples que grabamos. Por fuera de eso siempre fue así. Y cuando lo sacamos, ya estábamos en el 2016, cuando salió, empezamos a trabajar con un sello que se llamaba Discos Rebeldes, de acá de Mendoza. El pibe del sello, que es el Flaco, que le mando un abrazote, él nos editó todo el primer disco. Hizo tanda de vinilos, de cassettes. El pibe era un fan de los discos y de la música en sí, y ese pibe nos dio un reempujón y nos produjo un par de toques que nos sirvieron muchísimo para el después. Y en esos recitales más grandes donde estuvieron un poco empujadas por este productor, por este sello, ¿te acordás que fueron festivales? No, el primer toque que creo que más nos abrió una escena como más entre comillas nacional fue que nos linkeó con una banda de Buenos Aires que a nosotros nos gustaba mucho y que era una banda que en ese momento estaba como que era parte del under de allá, que se llama Los Rusos Hijos de Puta. Esa banda, el Flaco del sello Discos Rebeldes, la trajo a tocar a Mendoza y nos puso a nosotros de teloneres en una casa también, en Las Heras, en un patio, que me acuerdo que hacía frío pero que estuvo relleno, y nosotros ahí pegamos muy buena onda con esa banda, que ahí se generó como un ida y vuelta que después estuvo bueno para llegar a otros lugares, digamos. Y después, otra de las cosas muy importantes que nos pasó fue que, no sé, 2 meses antes de sacar el disco o algo así, que yo me acuerdo que tenía el disco en mi celular y que se lo hacía escuchar a mis amigas porque todavía no salía, viajamos al encuentro de Chaco a tocar. Encuentro mujeres. Y ese encuentro fue como muy grande y cuando tocamos nosotros como que hubo una reexplosión que después nos ayudó muchísimo porque al toque salió el primer disco y había mucha gente de todo el país que nos escuchaba. Esa primera esfera de público que un poco venía, como dijiste, un manadita, que venía de las cumbia guachas, se fue expandiendo. Sí. ¿Cómo viene la instancia del segundo disco? Claro, pero ahí ya habían pasado muchísimas cosas, porque hubieron 3 años desde, porque primera temporada fue en el 2016 y de Preciosa es del 2019. Desde que salió primera temporada como que no paramos de tocar en muchos lugares, de girar, viajamos dentro del país bastante, Córdoba, San Juan, bueno, Chaco, Buenos Aires un montón de veces y cada vez como traccionando más gente, ¿viste? Como que empezaba a pasar eso. La escena estaba como muy, no sé qué palabra usar, pero estaba como muy puesta. Entonces era como un momento muy explosivo donde había muchas chances de viajar, de tocar y de hacer cosas. Grabamos videos, viajamos, tocamos, hicimos giras internacionales, Chile, México, Perú, como participando con colaboraciones con otros sellos de otros países, que también eso estaba re bueno. Participamos en, no sé, ediciones en vinilo de algunas cuestiones en Europa también. Se armó ahí los siguientes 3 años hasta que grabamos de Preciosa fueron de mucho hit, mucho tocar, mucho hacer y seguíamos muy bien musicalmente también, como conectando mucho y con ganas de hacer. Ahí fue cuando empezamos a hacer temas nuevos que teníamos muchas ganas de grabarlos, pero me acuerdo patente, bueno, ahora ya empezando a hablar del segundo disco que se llama De Preciosa, estábamos volviendo de Perú de viaje y nos contacta Barbie Recanati. Nosotros ya teníamos como decirte 6 canciones nuevas que las estábamos tocando en vivo, pero no estaban grabadas. Y nos contactó y nos dijo que Pat Pietrafresa le había pasado la banda de nosotros y que la había escuchado y que le había encantado, y nos cuenta de Goza Records, que es un sello que armó ella junto con Futurock para justamente grabar y producir bandas de mujeres disidencias de todo el país, y dijo que estaba muy interesada en que vayamos a grabar a su estudio. Y así fue. Nosotros no la conocíamos a Barbie, así que hicimos una videollamada con ella y nos contó todo el proyecto y fue como, en serio, o sea, tipo, no, solo tenemos que ir a grabar, solo eso, sí, solo eso, listo. Así que nos encerramos, tipo, no sé, creo que estuvimos
estuvimos 2 meses encerradas tocando todos los días para hacer más temas. Como teníamos solo poner 6, terminamos, no me acuerdo cuántos temas metimos en ese disco, pero como 12. Fue un enrosque musical que fue hermoso porque tocábamos todo el tiempo y nada, salieron todas esas canciones que después fuimos a grabar al estudio de Barbie. Me acuerdo mucho como momentos bisagra de esta historia reciente que tiene que ver con toda esta lucha, el movimiento de mujeres y disidencias en todos los campos de la vida, pero bueno, de la música. Me acuerdo patente cuando Marilina Bertoldi le dan el Gardel de Oro que se hace acá en Mendoza, ese evento, y me acuerdo patente de ver las fotos del festejo de esa instancia y ustedes ahí, y era como, de verdad, la sensación que yo tengo viéndolo como público, o sea, como que esa distancia centro-periferia se había cortado achicado, y como que de repente ustedes eran pares. No sé ustedes cómo lo vivieron eso. No, nosotros lo vivimos así y lo sentimos así. Las cosas como que pasan y en ese momento Marilina también tocaba en los lugares que tocábamos nosotras en ese momento. Está bien que después ganó el Gardel de Oro y todo, pero no sé, nosotros íbamos a Buenos Aires a tocar a la Gran Sánchez y Marilina también tocaba ahí. Como que sí, hubo una escena que nació en ese momento y que sí estaba cercana. Nosotros al menos lo sentíamos así y había mucho movimiento e intercambio con bandas de pibis de Córdoba, de Buenos Aires, como que estábamos todo el tiempo yendo y viniendo. De hecho, con Córdoba también, con las Tranqui Punky, armamos un grupo reunido con esas pibas. O sea, ellas venían a tocar, nosotros íbamos, en Buenos Aires lo mismo, los Girl Power, ahí estuvimos. Y bueno, era todo eso. Para mí, Girl Power retrató una época de la escena nacional que fue una foto, porque después, bueno, pasó de todo, pero que estuvo re buena. Como decir, miren, está pasando esto hoy acá en Argentina. Y sí, en eso coincido de que era nacional y que estaba un poco abierto el juego también a todo el territorio, digamos, como no solo la capital. Al menos en esa época, en ese momento, lo sentíamos así. ¿Cómo fue ir a grabar a Buenos Aires con la dinámica y los ritmos de allá? Teníamos 2 días para grabar, básicamente. Así que un día metimos toda la música, misma dinámica, y al día siguiente todas las voces. Aprovechamos para meter un show en vivo en ese viaje, en la Gran Sancho, que era un bar donde tocamos miles de veces y que estaba muy bueno. Así que fue todo así, rapidito, digamos. Veníamos reafiladas, veníamos así. Grabamos todo, creo que no hicimos más de 2 tomas por tema y quedó. Así que no, estuvo lindo, la verdad. Nos clavamos una pizza en el medio. Y siguieron. Y seguimos, sí. En ese repaso y ejercicio de memoria que trae esta columna, quizás encontremos algunas claves para repensarnos hoy, activarnos hoy y mirar ese pasado como una llave o una palanca que destraba este presente, escuchándonos y reconociéndonos como parte de esa red en expansión, por momentos subterránea, por momentos casi invisible, hasta que podamos volver a sacudirnos la tierra y brillar en todos lados, en el que nuevamente la escena se acerque y sean más quienes puedan ocuparla y diversificarla, donde esa tensión centro-periferia, provincias-capital se relaje un poco y se acorten distancias y sean más quienes se asomen a la ventana de la profesionalización y la visibilidad en la música. Algunas de esas claves pasan por entender y vivir la grupalidad como potenciadora, como herramienta, la disponibilidad en ese presente musical y la red sin límites, entendida y practicada como potencia, como fuerza transformadora para la construcción de nuevas perspectivas que no olvidan ni desprecian a quienes estuvieron antes y a quienes están viniendo. El entusiasmo y el acompañamiento como cómplice para seguir conspirando y construyendo. En la actualidad, ¿cuál es la relación que tenés con la música? Bueno, a mí personalmente me pasó que después de que dejamos de tocar con las Sex, me tomé bastante tiempo fuera de la música, mínimo 3 años. Anduve viajando, anduve por otros lados y no anduve haciendo música hasta hoy, digamos, que volví a Mendoza y un poco me encuentro con la gente con la que tocaba antes, y estoy volviendo a tocar, feliz también de encontrarme con ganas de hacerlo, ¿viste? Habiendo pasado como ya todo lo que pasó. Y nada, me encuentro ahora en este momento tocando con Clauterra, ahí la guitarra,
Hace poco volvimos a hacer un toque con las Sex, juntándome ahí con un par de proyectitos y gente y disfrutando, básicamente disfrutando, pasándola lindo. Cuando siento ganas de tocar, se toca, y otros proyectos por fuera de la música también. En este ejercicio de memoria vamos a ir bien atrás. Bien atrás. ¿Qué persona, banda, vos consideres de acá, de la provincia, consideres que te sirvió como de referencia? Tocar con mis amigas primero y principal. Eso creo que fue lo que desestructuró todo y abrió las posibilidades a todo. Eso primero y principal. Ver que podía juntarme con mis amigas, con gente y que las cosas pasaban. Y después referentes de Mendoza. Recuerdo que cuando iba a la secundaria había una banda de chicas y eso a mí me ponía en juego todo, decía como que loco, para mí era como re raro en esa época, o sea, 2005, ponele, ver una banda de pibas, y era una banda de punk como re de barrio, de ahí de la zona de La Sexta. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Dama Juana, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, no me acuerdo. Y hacían punk. Hacían punk. Y para mí eso era re loco, o sea, como no, lo admiraba muchísimo, como que sentía, wow, se puede, quiero eso. Y las tocaban en fiestitas, en cosas así, me acuerdo. Siempre ver a pibas, como sentirme yo como un poco reflejada en la otra persona, es como enterarme de que era una posibilidad, es una inspiración. Sí, me acuerdo patente de eso, como nada, a veces algo tan chico, pero te abre un mundo, o sea, directamente. Volviendo a esa labor compositiva, si vos tuvieras que tratar de poner en palabras cómo es tu proceso creativo, ¿cómo dirías que es? Yo soy muy de los procesos colectivos. Me cuesta mucho hacer música sola con él. Entonces, en mi proceso creativo creo que siempre está como la grupalidad y tratar de encontrar el camino de lo que uno quiere hacer, ¿no? Es muy lúdico y es siempre diferente, en mi caso. Sí, muchas veces, obviamente, tocando en mi casa salen cosas y que salen también por el ejercicio de estar tocando todo el tiempo. No sé, riff, cosas que después fueron canciones o lo que sea. Entonces siempre el proceso creativo ha sido el mismo, un poco ir uniendo piezas de rompecabezas, como miren, traje esta cosa. Bueno, listo, la agarró Laura y le puso una melodía y entonces ahí empieza como la tarea de que eso se transforme en una canción y nosotros, al menos con las Sex, siempre fuimos como muy enroscadas con arreglar canciones. Entonces como que empieza con una piecita de rompecabezas que alguien trae, que puedo ser yo trayendo una melodía de guitarra, un riff, simplemente un aura, un ambiente, y termina con, no sé, de repente, siempre con las Ex ha sido como eso, como meter mucho arreglo, cambios, como muy cambiante, ecléctico. Entonces, bueno, en general el proceso creativo siempre fue así. O Lau, que tenía como eso, una letra y ver qué dispara eso en cada una, que siempre dispara cosas distintas. Hemos visto como canciones que empezaron siendo de una manera y terminaron siendo de otra absolutamente distinta. Eso, no sé si tengo definido un proyecto, o sea, una manera de crear, sino que ha sido como la experiencia de hacerlo y de hacerlo en colectivo. Bien. Tengo algunas letras mías que he puesto en las bandas, pero no es mi fuerte, digamos. No es mi fuerte. Sí, soy mucho de revisar letras. Bien. Hay varias letras mías y todas siempre, al igual que todos los arreglos, siempre pasan por el filtro de todos, así que... Recién contabas esto de que tuvieron una experiencia ahí, que volvieron con las Ex. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se sintió volver a retomar los temas, volver a ensayarlo, volver a ponerlo en escena? ¿Cómo se sintió eso? La verdad que fue re lindo, teníamos muchas ganas de hacerlo, así que lo disfrutamos desde el principio, desde que nos llegó la propuesta hasta que ensayamos y recordamos los temas. Yo no me acordaba de nada, la mayoría no se acordaba de nada, así que hubo que hacer mucha escucha también, que eso fue re lindo, volver a escuchar las canciones, porque ¿viste? A veces uno graba y después no escuchás más, o sea, no te pones el disco de tu banda para escuchar. Y el último disco fue el 2019, así que habían pasado varios años, así que fue lindo volverse a encontrar con esas canciones también, y bueno, después tocarlas en vivo con la gente, que ahí se termina de armar el combo de la felicidad. Bien. Y creo que fue bastante emotivo para todos también. Lo fue. Hermoso, sí. Bueno, ahí pasó el segundo capítulo sobre Camille Guevara y queremos agradecerle, por supuesto, muy especialmente el testimonio y la entrevista que, como les contaba la columna anterior, fue realizada el domingo 22 de marzo en Biribiri Cantina, y lo que escuchábamos de cortina era Autodefensa por las Ex, y como cierre algo especial
esto está en vivo, es una canción que ejecuta Camille con la guitarra y que canta, que la letra es de su autoría, y esto fue grabado en vivo en el CCK por el 2023 en el marco de un ciclo de entrevistas que se denominaban Artivistas, que salió a través del canal Encuentro. Así que bueno, como siempre recomendamos, pasen por las plataformas y cuando escuchen que estas mostris están tocando en vivo, pasen a verlas, pasen a escucharlas y no se pierdan por ahí estas joyitas que están ahí enterradas en internet, en YouTube, búsquenlas. Y bueno, creo que esta columna está buena para reflexionar qué pasa con los circuitos, qué pasa con esto de las bandas en un momento prepandémico y en esta pospandemia que estamos viviendo, esa bisagra que se abrió ahí en el tiempo, qué pasa con los circuitos y con todos los círculos de legitimación de la música. Así que muchas gracias, Camille, y vamos a escuchar una canción que se llama Mutancia, que está grabada en vivo. Que no contiene y se desquita con mi identidad marchita. Reflejada en el espejo, en el medio de mi cara y no la ven. Hay una forma extraña y verde que se asoma por mi cuello. Está clara y es enorme y no la ven. Y la piel que no contiene y se desquita con mi identidad marchita.